Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Le damos gracias al Señor por el privilegio de poder estar delante de ustedes y compartir esta palabra acerca de qué quiere Dios de la humanidad, de la iglesia, de nosotros. Así que yo quiero compartir este pensamiento con ustedes de lo que Dios me ha dado a mí. Y son tres cosas. Me ha hablado acerca del plan que Él tiene para nosotros y Él nos dice que los planes que Él tiene para nosotros son buenos, son de bien. También me ha hablado acerca de lo que es tener fe, confiar en Dios. Y el otro es ser determinados. Nosotros podemos a través de esa determinación pues alcanzar y ver las promesas que Dios nos ha dado. Y quiero comenzar por decirles que aquí en Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Sus planes son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y asimismo también cuando Dios llamó a Abraham para que fuera parte de su pueblo o comenzara una nación con él, lo bendijo y le dijo que iba a ser, en él iban a ser benditas todas las naciones, todas las familias y las naciones de la tierra. Así que el caminar con Dios de Abraham y creer a sus promesas y tener fe y ser determinado a pesar de todo lo que él pudiera enfrentar, pues eso lo llevó a ver el cumplimiento y aún así todavía está en este tiempo llevándose a cabo el plan que Dios le dio a Abraham o le dijo a Abraham que iba a hacer con él, aún todavía se está llevando a cabo en este tiempo, porque todavía hay mucha gente en la tierra, estamos nosotros y Dios quiere bendecirnos a nosotros también a través de este plan que Dios tiene desde el principio. Así que le damos gracias a Él por ese plan en el cual nos ha incluido a nosotros, nos ha dado promesas. ¿A cuántos de nosotros no nos ha dado promesas el Señor? Y lo que quiero dejarle ver a usted o entender es de que sí, Dios nos ha dado promesas y muchas de ellas no las vemos todavía cumplirse, pero sabemos que Dios está en control, que Dios está en el proceso de que nosotros recibamos nuestras promesas. Algunas de ellas ya las ha cumplido. Hace unos días yo estaba meditando sobre las promesas que Él me ha dado a mí y viendo mis notas, viendo lo que Dios ha hecho, me doy cuenta de que algunas ya se han cumplido, algunas otras están en proceso y otras vienen en camino. Así que le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque Él siempre cumple sus promesas, pero es a su tiempo, a lo que Él quiere. Pero el plan de Dios es bendecirlo, bendecir a la familia, a las familias de la tierra, bendecirnos con todo lo que Él tiene para nosotros. Nada más que necesitamos tener fe, necesitamos ser determinados, necesitamos tener esa confianza en el Señor. Tener fe, dice Hebreos 11:1, y yo tomé varias palabras del mismo versículo en diferentes versiones. Así que esto no está así como en la Biblia debería decirlo, ¿verdad? Pero dice, fe es la certeza, es la confianza, es la realidad, es la prueba, es la garantía, es el hecho fundamental. La fe trae o atrae, ¿verdad? Lo que es de Dios. Es la confirmación, es el título de propiedad de las cosas que esperamos. En la versión del lenguaje actual dice de Hebreos 11:1, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Eso es fe, es tener confianza, es la realidad de lo que Dios dice. Necesitamos nosotros creer en lo que Dios ha dicho, en lo que Él nos ha prometido. Dice Romanos 4:17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, hablando de Abraham, dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y dice, llama a las cosas que no son como si fuesen. Mi fe o nuestra fe en Dios es
que Dios cumplirá sus promesas a nosotros. Al igual que Abraham, debe estar basada en la confianza en el poder de Dios, el cual se demostró en la resurrección. O sea, a través del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos. Así que Dios puede resucitar cualquier cosa. Y en la creación, cuando Dios creó todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios necesita resucitar en ti? En tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu nación, en tu iglesia. ¿Qué es lo que Dios necesita resucitar? Y muchas veces nosotros decimos, no, esto ya no tiene remedio. No, esto ya no se puede hacer nada. Dios tiene la palabra. Dios tiene la respuesta. Sí hay respuesta. Sí hay todavía algo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Aún también necesitamos, si necesitas que Dios cree algo nuevo, que Dios haga algo nuevo en tu vida, algo nuevo en tu familia, algo nuevo en tus hijos, en tu hogar, Dios lo puede hacer. Él lo puede hacer si tan solo nosotros le creemos y confiamos en aquel que resucita aún a los muertos, amén, y que hace todas las cosas, que no son como que las trae a la luz, amén. Dice, no hay nada que Él no pueda hacer. Moisés, en Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. O sea, a Moisés no le importó la posición que él iba a tener en Egipto, porque podía ser el próximo faraón y podía vivir con todas las comodidades y con todo lo que Egipto le ofrecía, las maravillas, las riquezas, todos los lujos que podía tener. Pero él dice que puso su mirada en el galardón. Puso su mirada en el galardón. Mirada, dice, esto es mirar haciendo abstracción de todo lo demás con el fin de observar intensamente un determinado objeto. A menudo solo vemos las cosas a las que prestamos atención. Y esto es muy cierto. Yo estoy tomando una clase donde estábamos viendo que uno en lo que se enfoca, eso es lo que mira. Y nosotros como cristianos, como pueblo de Dios o como hijo de Dios o como ser humano, tú ves las cosas en las cuales tú enfocas tu atención. Y esto es importante para nosotros porque hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que vemos, muchas cosas que escuchamos, muchas cosas que pasan. Pero si nosotros nos mantenemos enfocados y poniendo nuestra mirada en Dios, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, es que nosotros podemos a confiar en el Señor y tener esa seguridad de lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir, lo va a hacer. Entonces tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, nuestra mirada, la palabra de Dios nos dice también que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en su palabra, en lo que Él dice, en sus promesas. Y Hebreos 11 también nos habla de diferentes personajes los cuales le creyeron a Dios y tuvieron fe. Y algunos de ellos, yo te voy a mencionar algunos de ellos que dice que por la fe alcanzaron. Por la fe entendemos. Por la fe ofrecieron a Dios sacrificio. Por la fe fueron advertidos o fueron avisados. Cuando nosotros tenemos fe, Dios nos habla, Dios nos advierte, Dios nos enseña. Por la fe dice que obedecieron como Abraham y habitó como extranjero. Por la fe nosotros habitamos en esta tierra y habitamos como extranjeros porque no somos de este mundo. La gente no lo entiende y a lo mejor tú me escuchas y no eres cristiano o no conoces mucho de la palabra y dices, ¿cómo tú me dices que somos extranjeros? Sí, no somos extranjeros, no pertenecemos a este mundo. Los cristianos, la palabra de Dios dice que nosotros pertenecemos a Dios y nuestra tierra final o nuestra vida final se encuentra con Él. Así que también por la esterilidad, a la esterilidad dice cobra fuerza para concebir.
Hay cosas en tu vida que están estériles, hay cosas en tu vida que están muertas, hay cosas en tu vida que necesitan visión, que necesitan ser enfocadas, que necesitamos poner tu mirada. Pues Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. La palabra de Dios dice que nos ha dado una medida de fe. Y yo, ¿por qué me llamó la atención hablar sobre la fe? Que yo sé que es un tema común y que un tema que se habla constantemente, pero ¿realmente tenemos fe? ¿Realmente creemos a Dios? Muchas veces decimos y usamos los versículos, ¿no? Caminamos por fe y no por vista. Pero realmente cuando viene una situación a tu vida, ¿realmente caminamos por fe? ¿Realmente podemos decir si Dios está obrando aunque nosotros estemos con dolor, con dificultad? ¿Realmente podemos decir camino por fe y no por vista cuando estoy pasando por una enfermedad, por una pérdida, por un dolor? Cuando nosotros verdaderamente tenemos fe y confiamos en Dios, podemos declararlo y podemos decir que caminamos por fe y no por vista. Que nuestra mirada está enfocada en el objeto de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Así que yo le doy gracias al Señor por eso, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él nos ha dado esa medida de fe. Está en nosotros. Es triste escuchar a las personas cuando tú les dices, ¿tienes fe? O hablan de las cosas que Dios dijo que va a hacer y aún no suceden. Yo no digo que no van a pasar, yo te estoy diciendo que aún no suceden. Y mucha gente dice, no, pues el profeta o la persona que dijo eso no era cierto, es un falso profeta o es algo que Dios no cumplió. Dios siempre cumple sus promesas. Dios es un Dios que guarda su palabra, que Él mismo se pone por su palabra, por Él mismo jura. Así que nuestro Dios no falla. Nosotros como personas fallamos, nosotros como seres humanos fallamos. Pero es triste ver que la persona no tengamos fe porque no vemos que suceden las cosas. Y sin en cambio nosotros nos manda el Señor que creamos, que le creamos a Él y que esperemos en Él, porque Él va a cumplir sus promesas. Y para esto me lleva al otro punto que te quiero mencionar y es la determinación. Hablando de Jacob dice que luchó con el ángel y dije eso, que luchó con él hasta obtener su bendición. Pero ese no fue el primer encuentro que Jacob tuvo con Dios. Jacob tuvo un encuentro con Dios 20 años atrás. Antes de ese encuentro con el ángel, él tuvo ese encuentro con Dios porque él venía huyendo de su casa porque obviamente había robado la bendición de su hermano Esaú. Y él durmió en ese lugar en Betel, que él le llamó, y dice que tuvo un sueño y que en ese sueño Dios le dijo, le dijo que él era el representante de la tercera generación. Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac. Y ahora tu Dios, quiero ser tu Dios. Y lo bendice y le dice que la bendición de Abraham y de Isaac estarían sobre él. Y él se despierta y se sorprende porque nunca había escuchado la voz de Dios. Pero él levanta un altar, pone una piedra y hace una señal de que Dios ahí le había hablado. Y dice que ese lugar es puerta de Dios y casa del cielo, ¿no? Y algo así dijo, ¿verdad? Y después de 20 años, y aún así, y como vemos la vida de Jacob, dice que él pues su nombre lo dice, ¿no? Que era engañador y que era usurpador y esto y lo otro, pero vemos que cuando él se va con Labán y vive con él y todo ese tiempo que él vive con él, Dios lo prospera, Dios lo bendice, Dios le da muchas cosas a él. Y cuando él viene de regreso, porque Dios le dice, ve, ya es tiempo de que regreses a la tierra que yo te he prometido, sale él y se lleva todas sus riquezas, todo lo que él había adquirido ahí con Labán. Y aún Labán sale detrás de él para pelear con él porque dice que se había ido como un ladrón. Y dentro de todo eso vemos que Dios tiene cuidado porque Dios le habla a Labán y le dice que se cuide de tocar a su siervo Jacob. Vemos la mano de Dios siempre en el camino y en el proceso que Jacob estaba viviendo. Y entonces después de 20 años pues él regresa y al encuentro con su hermano Esaú, y obviamente él tenía temor de la reacción de su hermano porque él había prometido que lo iba a matar. Entonces él tiene ese temor y tiene este encuentro con el ángel de Dios. 20 años habían pasado.
No había visto Jacob el cumplimiento de la promesa total de lo que Dios le había dicho, pero Dios lo había bendecido. Y en este tiempo lo que más necesitaba Jacob era la gracia y el favor de Dios para con su hermano. Y Dios lo hace, Dios le da esa bendición y lucha con él y dice, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a Dios, no te dejaré si no me bendices? ¿Cuántos de nosotros podemos tomar ese tiempo y decirle, Señor, bendíceme? Y tomarnos de Él y agarrarnos de Él hasta no ver su bendición. Jacob era un luchador y él estuvo persistente hasta que Dios lo bendijo, hasta que Dios le dio. La promesa que Dios le hizo en Betel a Jacob, lo bendijo en su estancia con Labán, como ya te lo había mencionado. Lo bendijo. Dice, mas Jacob temía enfrentar a su hermano y ponerse a cuentas con él. Cuando regresó después de 20 años, él se aseguró de que lo que Dios le había prometido se hiciera una realidad. Y Dios lo confrontó con él mismo hasta transformar el corazón de Jacob, su identidad para recibir todo lo que Él le había prometido. Muchas veces en el proceso que Dios nos tiene, Dios está transformando nuestra identidad, nos está cambiando, nos está haciendo nuevas personas. A lo mejor no vemos que los demás están cambiando, a lo mejor no vemos que las situaciones están cambiando mucho alrededor de nosotros, pero ese no es nuestro enfoque. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy cambiando, estoy siendo transformada, estoy siendo mejor persona, estoy confiando más en Dios. Cuando uno después de un tiempo de circunstancias, de situaciones o del proceso en el cual hemos estado pasando, volteamos hacia atrás y podemos ver y decir gracias Señor, porque todo lo que he vivido me ha ayudado, me ha levantado, me ha fortalecido, me ha hecho más fuerte. Las circunstancias y las cosas que tú estás viviendo en este momento te están fortaleciendo, te están enseñando, te están llevando a algo mejor, o estás en el mismo lugar. Tenemos que determinarnos a salir de ese lugar, a crecer, a caminar, a ver que las promesas de Dios se manifiesten en nuestra vida y podamos así de esa manera darle gloria y honrar a nuestro Dios que nos ama. Así que en este día Dios tiene planes para ti. Y los planes que tiene para ti es para darte un futuro y para darte bendición, para bendecir a tu familia, para bendecir a tus hijos. También necesitamos caminar en fe, tener confianza, creer a Dios, creer en sus promesas, no importando lo demás, poner nuestra mirada en el Señor y ser determinados como lo fue Jacob y luchar por recibir nuestras bendiciones. Así que en esta tarde yo te quiero dejar con los versículos que están en Oseas, que también Oseas usó el ejemplo de Jacob para el pueblo. 5 y 6 dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Esa es la palabra que yo dejo en tu corazón y espero que Dios te bendiga y que esta palabra haya sido de bendición para ti. A todos ustedes, pues muchas gracias por escucharme y espero que la palabra dé fruto abundante en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.